Para concluir con esta primera parte, quiero que hablemos sobre los enfoques en la investigación científica. Hablemos sobre los enfoques para investigar. ¿Cuáles son los criterios de comparación? Dice que la naturaleza de los datos surgen dos enfoques para investigar, el cualitativo y el cuantitativo. Vamos a ver el propósito de la investigación, una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa, ya ustedes han pasado la materia, ¿verdad? Instrumentos, ¿no? Herramientas para el análisis cuantitativo de datos, ¿no? Ya pasó donde han utilizado seguramente el SPSS, etcétera, donde han recolectado datos a través de encuestas, han hecho gráficos, etcétera. Esa es una investigación cuantitativa. En esa investigación, lo que han hecho ustedes es cuantificar hechos o fenómenos. Han utilizado la recolección de datos con medición numérica y el correspondiente análisis estadístico. Por ejemplo, han determinado la satisfacción personal, por ejemplo, de los estudiantes con el programa de la maestría que están cursando, etcétera, etcétera. Todo eso lo que hace equipos Mori, por ejemplo, para las elecciones, quienes están satisfechos con el gobierno nacional, con el gobierno municipal, con el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Es una investigación cuantitativa. ¿Y cuál es la cualitativa? La cualitativa, la que tenemos este semestre, y la cuantitativa ya la hicieron en el anterior módulo. La cualitativa se refiere a descubrir el sentido o significado de los hechos o fenómenos y utiliza la recolección de datos pero sin medición numérica. Esa es la diferencia. Ejemplo, se tiene que explorar la opinión de expertos sobre la conveniencia o no de utilizar teléfono móvil en el aula y su efecto sobre los actuales procesos de aprendizaje. Ahora, la hipótesis. En la investigación cuantitativa, lo que han hecho ustedes, la hipótesis la han formulado al inicio de la investigación y la han validado al final, luego de recolectar datos, analizar datos, sacar gráficas, etcétera, han validado la hipótesis, si se valida o no la hipótesis, para aceptarla o rechazarla, dependiendo del grado de validez de la probabilidad que han obtenido. Esa es la cuantitativa. Y la cualitativa se genera al final de la investigación. La hipótesis es el resultado de una investigación cualitativa. Entonces, nosotros ahora, en este módulo, vamos a recolectar datos cualitativos, los vamos a analizar, les vamos a dar forma con el programa Atlas TI y vamos a generar una hipótesis. Y ese va a ser el resultado de nuestra investigación con enfoque cualitativo, la generación de una hipótesis. En la investigación cuantitativa, la hipótesis se formula. Al principio, la formula el investigador y con los datos la valida o no. Y acá primero hacemos toda la recolección de datos, analizamos los datos y recién formulamos la hipótesis. Ejemplo. Aquí, bueno, en la recolección de datos, entonces, en la cuantitativa, se realiza con instrumentos estandarizados, por ejemplo, cuestionarios. Es uniforme para todos los casos. Son datos numéricos que se utilizan para validar la hipótesis. Y en la cualitativa, el investigador es el instrumento de recolección de datos. Utiliza técnicas cualitativas como entrevistas. Es la principal forma de recolectar datos cualitativos. Entrevistas y observaciones. Son opiniones que se estructuran en datos de donde emergen las hipótesis. Ahora, se pueden utilizar ambos enfoques en una misma investigación. Comenzar, por ejemplo, con una cualitativa, generar una hipótesis, y esa hipótesis nos puede servir ya para la investigación cuantitativa, para demostrarla. Bien, con esto terminamos la primera parte de nuestra presentación. Vamos a pausar. Vamos a detener.